Bases de datos MariaDB MySQL. MariaDB es un sistema de gestión de base de datos derivado de MySQL. Introduce dos motores de almacenamiento, Aria que reemplaza a MySQL y ExtraDB que reemplaza a InnoDB. Tiene alta compatibilidad con MySQL y MariaDB es un fork directo de MySQL que asegura que permanecerá una versión de este producto con licencia GPL. Vamos a crear una base de datos utilizando el gestor de base de datos MariaDB, pero utilizando la herramienta de administración de base de datos phpMyAdmin. Para poder trabajar con la herramienta de administración de base de datos phpMyAdmin debemos ubicarnos en el panel de control de SAN y ejecutar tanto el módulo de Apache como el módulo de MySQL, haciendo clic en el botón Start. Cuando ya se está ejecutando el módulo de Apache nos debe salir aquí el puerto con el que está trabajando. Después vamos a irnos a cualquiera de nuestros navegadores, en este caso estoy utilizando Google Chrome y vamos a escribir localhost más el puerto que hemos puesto. Si regresamos al panel de control de SAN vemos que el puerto que está trabajando es 8080. Entonces es el puerto que vamos a especificar aquí, 2.8080/phpMyAdmin. Vamos a crear entonces una base de datos en phpMyAdmin. Para esto en la pestaña base de datos vamos a acceder a esta pestaña y donde dice crear base de datos vamos a poner un nombre a nuestra base de datos. Por ejemplo, yo voy a crear una base de datos que se va a llamar dbprueba y vamos a crear nuestra base de datos. Vemos que en la parte lateral izquierda aparece ya nuestra base de datos llamada dbprueba. Cuando ya nos aparece la base de datos podemos empezar a crear nuestras tablas. Vamos a crear dos tablas para explicar de manera detallada cómo crear una base de datos utilizando phpMyAdmin. En los videos siguientes vamos a crear bases de datos más completas utilizando MySQL Workbench, pero en este caso vamos a utilizar la herramienta de administración de base de datos phpMyAdmin para crear una base de datos sencilla. La base de datos que vamos a crear va a ser la siguiente. Vamos a tener dos tablas sencillas, una tabla categoría con un ID de categoría, nombre, una condición, y la tabla artículo con un ID artículo, un ID categoría que será la llave foránea que hace referencia a la tabla categoría, un campo nombre, un campo descripción, un campo código, un campo stock y también un campo condición que va a ser de tipo de dato boolean. Vamos a crear entonces estas dos tablas en la base de datos dbprueba que hemos implementado en phpMyAdmin. Creamos entonces la primera tabla categoría que va a tener simplemente tres campos o columnas. Damos clic en continuar y empezamos a crear nuestra primera tabla. El primer campo va a ser el campo ID categoría, el segundo campo va a ser el campo nombre y el tercer campo va a ser el campo condición de nuestra tabla categoría. El primero sí va a ser un campo de tipo INT, nombre va a ser un campo de tipo varchar con un largo de 70 caracteres y condición va a ser un campo del tipo boolean. Boolean para especificar si es verdadero o falso. Y condición me va a permitir más que todo determinar si una categoría está activa o está inactiva. Vamos a especificar una propiedad muy importante al primer campo al ID de categoría y es que le vamos a indicar que es de índice, en este caso primario. Es autoincremental y vamos a especificar también que tanto el campo ID de categoría, nombre y condición sean obligatorios de ingresar. ¿Cómo hacemos esto? Pues a la altura de la columna nulo vamos a decir que ninguno de estos tres campos va a permitir valores nulos. Listo, una vez que creamos pues toda nuestra tabla categoría, nos vamos a ubicar al final y vamos a hacer clic en la opción guardar. Si ahora nos fijamos en la parte lateral izquierda donde aparece la base de datos, tenemos ya nuestra tabla categoría. Si hacemos clic en categoría, luego hacemos clic en estructura, vamos a poder revisar pues la estructura de nuestra tabla. Si queremos modificar alguno de los campos, podemos hacer clic en la opción cambiar que aparece a la altura de cada uno de los campos. Vamos a crear una nueva tabla, que en este caso sería la tabla artículo. Voy a hacer clic en dbprueba y voy a especificar que mi tabla se va a llamar artículo. Si ahora mismo regreso para ver la base de datos, veo que la tabla artículo en este caso tiene 7 campos. Entonces voy a regresar nuevamente a phpMyAdmin y vamos a especificar que los campos o columnas que va a tener la tabla artículo van a ser 7. Empezamos por el primero, que va a ser ID artículo, el segundo va a ser ID categoría, el tercero en este caso va a ser nombre, el cuarto va a ser descripción, seguimos bajando, el quinto va a ser código, el sexto va a ser stock y el último nuevamente va a ser una condición para determinar si el artículo está o no eliminado. Recordemos que condición le vamos a especificar que va a ser un tipo de dato boolean, stock va a ser un tipo de dato int, código va a ser un tipo de dato, en este caso varchar, le vamos a poner varchar 20, descripción vamos a ponerle como tipo de dato varchar
256. Nombre le vamos a poner varchar, varchar 50. Y de categoría e id de artículo van a ser de tipo int. Recordemos que el id de artículo va a ser la llave primaria, así que vamos a ir a la altura de índice, le vamos a poner primary. En la ventanita que me aparece simplemente le doy continuar. Y le voy a decir que va a ser auto increment, va a ser un valor auto incrementado. Continúo después con el campo id de categoría, que es de tipo de dato int, pero en este caso también le voy a dar un índice. ¿Qué índice le voy a dar? Ya no va a ser una llave primaria, sino le voy a decir que va a ser un index. ¿Por qué va a ser un index? Porque va a hacer referencia al campo id de categoría de mi tabla categoría para poder hacer la relación, y este campo pues va a ser la llave foránea de la tabla artículo que hace referencia a la tabla categoría. Continuamos entonces en descripción. Voy a modificar y voy a decir que va a permitir valores nulos, quiere decir que voy a poder registrar artículos con una descripción vacía. Tenemos hasta ahí entonces nuestra tabla artículo, vamos a bajar y vamos a hacer clic en el botón guardar. Tenemos entonces nuestra tabla artículo y nuestra tabla categoría, pero nos falta relacionar la tabla artículo con la tabla categoría. Me voy a ubicar en la tabla artículo, me voy a ir a la opción de estructura, y en la parte superior vamos a ver que tenemos estructura de tabla y vista de relaciones. Voy a entrar a la opción que dice vista de relaciones. Voy a relacionar entonces a mi tabla artículo con mi tabla categoría mediante este campo, mediante el campo id de categoría. En esta columna voy a seleccionar con qué tabla voy a relacionar. Voy a relacionar en este caso con la tabla categoría. Y al costado por defecto me aparece la llave primaria de la tabla categoría. Este es el campo de mi tabla artículo id de categoría y este id de categoría es el campo de mi tabla categoría. En el apartado de restricción de claves foráneas podemos agregar acciones para eliminación y acciones para actualización. Vamos a bajar hasta el final, vamos a guardar. Y ya tenemos pues la relación de mi tabla artículo con mi tabla categoría. Si ahora mismo hago clic en la base de datos de bprueba, me voy a ir a la pestaña más y voy a hacer clic en la opción diseñador. Voy a verificar que ya tengo mi modelo entidad relación extendido y ya tengo la relación entre la tabla categoría y la tabla artículo. ¿Mediante qué campo? Mediante el campo id de categoría.